Voy a introducir la última ponencia que va a completar un poco lo que es la panorámica de las perspectivas de los combustibles fósiles. Precisamente ese es el título de la ponencia de Michael Hook, Perspectivas globales de los combustibles fósiles, agotamiento de petróleo, gas natural y carbón. Pretendemos un poco eso, dar las últimas pinceladas, incluyendo no solo el petróleo, aunque sea el tema central de la mayoría de las discusiones, sino también tener una perspectiva de cómo está la situación en el gas natural y el carbón, que forman parte también del mix energético. Michael Hook es profesor asociado de Física Aplicada en la Universidad de Uppsala y miembro desde 2006 del Grupo de Estudios sobre el Agotamiento de Hidrocarburos de dicha universidad, que es uno de los grupos más prestigiosos en este tipo de análisis. Precisamente su tesis doctoral la hizo con un trabajo sobre los patrones de suministro y extracción de carbón y petróleo y la importancia que tienen estos patrones en la futura producción. Es autor de numerosas publicaciones científicas en revistas internacionales, precisamente dentro de este tema del agotamiento de los combustibles fósiles, y finalmente también está desempeñando en este momento la función de secretario de la Asociación para el Estudio del Pico del Petróleo, ASPO. Gracias a los organizadores por haberme invitado en este lugar tan bonito de España. Trataré de presentar una imagen global de la depleción de los combustibles fósiles. Me gustaría destacar algunos hechos también y ampliar la perspectiva al gas natural, así como al carbón. Si empezamos con la perspectiva de energía global, podemos decir que el mundo está dominado por los combustibles fósiles. Tenemos el petróleo, el carbón, esto representa 5,8%, la energía nuclear. Tenemos energía nuclear, biomasa, combinación de renovables y desechos, 0,17% sobre la energía eólica. Únicamente esto no justifica todo. Hay cosas importantes que se hacen en España con un potencial significativo también. Se está consumiendo mucha energía. Cada año quemamos 12,2 millones de toneladas de petróleo que transformamos en electricidad, productos derivados, transportes, etcétera. Y si vemos hacemos este repaso histórico, en 1800 utilizamos estas cantidades. La gente utilizó a utilizar carbón en Gran Bretaña. Estos niveles de consumo aumentaron y el acero también durante la Primera Guerra Mundial, y después el petróleo en verde y el gas natural. Y he oído a mis predecesores en el uso de la palabra, han hablado de este cambio del carbón al petróleo, pero ahora se está consumiendo más carbón en términos de volúmenes energéticos. Se está utilizando más carbón que nunca y hemos impuesto el petróleo arriba de la edad del carbono. Hay tantas posibilidades para el uso del petróleo porque es tan barato, pero recordar algunos datos importantes. Confucio, que decía que hay que estudiar el pasado para definir el futuro. Lo que tratamos de hacer es esta elaboración, miramos los modelos históricos, los desarrollos y ver cómo puede hacerse con el futuro a partir de lo que hemos aprendido en el pasado. El rey Hoover también dijo esto: nuestra ignorancia no es tan amplia como nuestros errores para utilizar lo que conocemos, utilizar el carbón, el aceite de ballena. Hemos hecho muchas cosas en nuestros ciclos de vida. Y la gran pregunta, como dije, para el futuro es: ¿qué es lo que sabemos sobre el presente?
y podemos utilizar esto para definir el futuro. Si miramos las grandes escalas en los últimos años, los últimos 100 años, hemos visto grandes imperios, Egipto, Grecia, el Imperio Romano, la Revolución Industrial y ahora este periodo corto que será la edad del carbón, muy corto en la historia. En el siglo XX y XXI todavía dependeremos de nuevas fuentes energéticas, será la fusión, será las renovables, yo qué sé. No lo sabemos exactamente, pero es una gran pregunta para el futuro. También habría que echar la vista atrás y ver el petróleo y el carbón y ver cómo se han formado esta transparencia. Los sedimentos marinos que se acumulan, el plancton y microorganismos que se acumulan en capas orgánicas con petróleo o gas natural, también en capas inferiores y también sustratos que se pueden transformar en carbón o en gas. Hay algunos límites y limitaciones, algunas áreas que pueden tener combustibles fósiles. Hablando del petróleo, es el combustible fósil más importante. Representa y ayuda a mover el 95% de los sistemas de transporte existentes en todo el mundo. Si empezamos con el petróleo, un gran problema es que la gente simplifica los procesos de extracción. Mucha gente piensa que vas al mar, encuentras petróleo y bingo, ya lo tienes y has resuelto el problema. Baby drill como solución al producto, pero es una simplificación, evidentemente. En realidad es mucho más complejo. Si vemos a los descubridores de las perforaciones, muy pocos yacimientos se han descubierto más allá de los 6.000 metros de profundidad. Se está perforando, pero no es siempre una solución, porque si vamos a profundidades significativas, la temperatura y la presión sería muy fuerte y se transformaría en gas natural o en grafito. No se podría utilizar como combustible y hay límites físicos, por tanto, a los hidrocarburos como fuentes de energía y es algo que a menudo se olvida. Y si vemos el mundo, hay algunas partes del mundo donde lo que hay unas condiciones de sedimentación, estas zonas en verde son cuencas de sedimentos, algunas tienen petróleo, otras carbón o gas natural. Y podemos decir que tenemos el Mar del Norte, que es muy importante para Europa, y unas cuencas de sedimentos muy importantes en Polonia también, que contienen carbón y no petróleo. Hay grandes océanos que no tienen sedimentos, no tiene sentido perforar para buscar petróleo y debemos explorar estas regiones en las Islas Malvinas. También se hicieron prospecciones hace unos meses y los continentes en los que se puede encontrar es el Antártico. Es una cuestión de acceso y un gran problema en el mundo occidental es que las empresas no tienen acceso a estas fracciones del petróleo existente. Y a muchas se controlan por parte de los países árabes o incluso en Rusia, en Suecia. No tenemos petróleo absolutamente, dependemos de las importaciones. Vamos con otro tema importante, los llamados yacimientos gigantes. Vimos esa diapositiva de elefantes subterráneos. Los elefantes es otro nombre para estos yacimientos enormes por parte de las petroleras.
Es importante porque el 50% del petróleo recuperable está en estos yacimientos gigantes, aunque hay 50.000 campos en todo el mundo. Solamente 500 tiene casi el 60% de todo el petróleo recuperable, así que pocos campos son muy importantes. Y lo mismo se puede decir del gas natural. Lo vemos aquí con estos campos gigantes que se han descubierto y se esconden en los mismos sitios y en las cuencas sedimentarias, y nadie ha encontrado un yacimiento interesante fuera de estas cuencas. Pero vemos algunas partes, sobre todo el Golfo Pérsico. Tiene una geología muy favorable y tienen mucho petróleo. Y aunque también hemos hecho descubrimientos recientes, sobre todo fuera de Brasil, que ha traído mucha atención de los medios de comunicación, sobre todo los periódicos suecos, no hay problema con el pico de petróleo porque acaban de encontrar un gran campo fuera de Brasil, debajo de 2 kilómetros de sal. También otros descubrimientos en el Golfo de México serán muy importantes para los países individuales como Brasil o incluso el yacimiento gigante de gas de Israel. Pero a nivel global son relativamente pequeños. En el mejor de los casos es un par de años de consumo mundial, ya que consumimos tantísimo petróleo y gas cada año. Tenemos que descubrir una cantidad ingente de petróleo y gas para seguir como estamos. Y es cada vez más difícil. Así que es una buena noticia para Brasil, pero no cambiará la situación mundial. ¿Cuánto petróleo se consume cada año? La producción diaria es de 85 millones de barriles. Si llenamos los barriles con este petróleo y los pusiéramos uno encima del otro, sería una torre de 65.000 kilómetros de altura, o uno al lado del otro, 1,6 vueltas al mundo. Es una cantidad significativa de petróleo consumido cada día. Y una torre hecha con los barriles, al cabo de un año, llegaría casi al planeta Venus. Así que estamos consumiendo cantidades astronómicas de petróleo. Es lo que impulsa nuestra sociedad. Y un par de miles de millones de barriles aquí y allá se consumirían rápidamente por consumo, porque consumimos tanto, al no ser que descubrimos 60, 70 millones de barriles nuevos cada año, o 60, 70 miles de millones de barriles al año. No va a haber una gran diferencia. Esa es la tendencia histórica. La extrapolación puede hacerse de distintas maneras, la modelación para descubrir las tendencias de futuro, pero estos son los descubrimientos de petróleo convencional. Esta zona en azul. Luego tenemos la cuestión del crecimiento de reservas. En 2005 se dio cuenta de que se podría exprimir un poco de petróleo más de estos yacimientos. Entonces, de repente se creció un poco el crecimiento de reserva. Si intentamos extrapolar esta tendencia que hemos tenido desde los años 60, casi parece un declive logarítmico y podemos extrapolarlo hacia el futuro, lo cual encaja muy bien con el proceso de descubrimiento y los modelos económicos de exploración de petróleo y otras cosas. Casi todos los modelos apuntan a que vamos a descubrir cada vez menos petróleo en el futuro. Es un poco como un campo de fresas. Cuando llegas a un campo de fresas silvestres por la mañana, rápidamente descubres y cosechas las fresas más grandes y sabrosas, y al final del día solamente quedan las fresas pequeñas y malas, y quedan cada vez menos fresas. Así que es fácil no verlas porque son tan pequeñas al final, ¿no? Claro que vamos a descubrir más petróleo en el futuro, pero cada vez menos. El problema es que los mejores yacimientos ya se han perforado, ya se han explotado, y básicamente solamente queda Antártida para explorar. Pero el problema de Antártida es que la única región de Antártida que tiene sedimento orgánico que puede formar el petróleo está debajo de 3 kilómetros de hielo de rápido movimiento. No es el lugar de ensueño para una buena exploración. Así que se trata
de una gran cuestión con la situación del petróleo. Y otra cosa, a partir de los modelos, es que un pico en descubrimiento inevitablemente llevará a un pico de producción. Aquí un modelo matemático de una cantidad de petróleo que se desarrolla cada año y la forma de desarrollo es el mismo. El año siguiente descubrimos menos, el tercer año descubrimos cada día menos y aunque hay un declive en descubrimientos, hay un pico en producción porque los nuevos descubrimientos no pueden contrarrestar el petróleo en los yacimientos existentes. Entonces, solamente una tendencia de menos descubrimientos es suficiente para crear un pico, aunque las condiciones de cada nuevo yacimiento son los mismos. Esto es lo que vemos en los patrones de producción. Aquí vemos Noruega. Primero, Noruega descubrió los grandes yacimientos. Son tan grandes que son difíciles de no ver. Y descubrieron los yacimientos gigantes. Tenían Ekofisk, Dulfax y un par de yacimientos más. Pero por motivos económicos es más atractivo desarrollar los yacimientos grandes. Nos dan más retorno sobre la inversión, son más fáciles de trabajar. Y descubrieron primero los gigantes. Y cuando se maduraron los gigantes, empezaron a decaer y empezaron a desarrollar yacimientos cada vez más pequeños. Y cerca del pico de Noruega en 2001 no pudieron compensar el declive de los yacimientos gigantes con estos yacimientos cada vez más pequeños. Y aquí vemos claramente que en los últimos años han incorporado grandes cantidades de yacimientos, pero eran tan pequeños, no se podía hacer nada con ellos. Actualmente la producción de Noruega está en caída libre, con un declive del 7% anual. Y este declive del 7% anual significa que llegarán a la mitad de su producción en 10 años, lo cual es dramático. En su pico estaban en 3.400 millones día y ahora están en menos de 1,5 millones barriles día, con grandes repercusiones para su economía y muchos otros países como Suecia, que dependen mucho de las exportaciones noruegas. En Suecia obtenemos el 30% de nuestro petróleo de Noruega. Así que un declive en producción noruega es un problema grande y de seguridad para Suecia. Y ahora miramos hacia Rusia para compensar y casi el 50% de petróleo sueco se suministra de Rusia, lo cual es cuestionable según algunos analistas militares, pero esto es otra cuestión. Y también vemos que el mismo patrón ha pasado en Alemania. Alemania tiene una pequeña parte del Mar Norte con petróleo, con grandes yacimientos al principio y después el declive y con yacimientos cada vez más pequeños. Aquí descubrieron una nueva región offshore y con un segundo pico, pero el patrón es el mismo. Se ha descubierto primero los grandes yacimientos y después los pequeños no pueden compensar el declive y todo se transforma hacia el pico. Y cosas parecidas han pasado en Norteamérica. He agrupado aquí los yacimientos gigantes. Ellos llegaron a su pico en los años 80. Para toda la producción de Norteamérica, globalmente también llegó a su pico al mismo tiempo. Y podríamos ver los mismos patrones para 60, 70 países. El comportamiento es el mismo en todas partes. Los yacimientos gigantes es un buen parámetro para determinar cuándo se dará el pico y se dan al mismo tiempo. Y cuando todos los yacimientos gigantes mundiales llegan a su pico, tendremos el pico de petróleo mundial. Esto es la situación mundial. Aquí vemos 72 millones de barriles día. Esta zona roja son los 25 yacimientos de petróleo más grandes del mundo. Por ejemplo, el Ghador de Arabia Saudí con 5 millones día. En China, otros en México, otros yacimientos grandes. Y solamente los 20 yacimientos más grandes del mundo representan el 25% de la producción del crudo mundial. Entonces, dependemos mucho de unos pocos yacimientos. En verde, los 340 yacimientos más grandes del mundo.
representando casi el 60% de la producción de crudo mundial. Así que gran parte de la producción mundial de crudo se está sosteniendo con pocos yacimientos, la mayoría en países de la OPEP. La mayoría de los gigantes son viejos, descubiertos en los años 40, 60, y son cada vez más maduros y están dejando su fase meseta. Y más de 250 yacimientos gigantes que tenemos en la base de datos, casi 170 están en la fase post-pico. Así, un gran desafío. Aquí vemos los 255 más grandes, yacimientos más grandes del mundo. La mayoría llegaron a su pico en los años 70. Y aquí vemos Greater Bergón y gigantes cada vez más pequeños se están incorporando para compensar el declive de los realmente grandes. No he podido incluir todos los yacimientos de petróleo en el mismo gráfico, pero ya lo entienden, ¿no? Y una gran cuestión ha sido con qué rapidez se decae la producción existente de petróleo. Se ha debatido mucho en los medios, en el mundo académico, en congresos como este. Y el Cambridge Energy Research Associates han llegado a la conclusión de que el declive es de 4,5%. ExxonMobil, entre 4 y 6%. Schlumberger, el 8%. Un multimillonario de petróleo de Texas, T. Boone Pickens, 8%. La Agencia Internacional de Energía, entre 5,8 y 6,7%. Y yo y mis colegas hemos llegado a la estimación que ven aquí, con cifras similares. Aunque hay mucha polémica y debate de la rapidez con que se decae la producción, en realidad las cifras son iguales, un par de puntos arriba y abajo. Si lo traducimos en las necesidades de producción anuales, llegamos a 4 a 7 millones de barriles día. Entonces tenemos que encontrar una media Arabia Saudí cada año para compensar el declive. Para empeorar las cosas aún más, esta tendencia creciente en el declive anual, creo que Chris lo mencionó, de que era 0,1%, un par de millones de barriles más cada año. Tenemos que ir cada vez más rápido solamente para mantenernos donde estamos. Es el gran desafío que tenemos delante. La producción actual está cayendo rápidamente en muchas regiones. Se debe al declive impulsado por agotamiento. Cuando se agota un yacimiento, distintas fuerzas físicas, como la difusión, como la presión reducida, hace que la producción del yacimiento caiga, se reduzca, y creo que no se puede compensar de ninguna manera. Y esta reducción corresponde a la mitad de Arabia Saudí, o 5 veces la producción de bioetanol del mundo. Cada año tendríamos que aumentar la producción de biocombustibles de 500% solamente para compensar la caída de un año de producción petrolera. Y es muy difícil. Y el agotamiento de los recursos fáciles es un problema creciente que nos obliga a ir a regiones cada vez más complejas. Una vez se encontraba los recursos en zonas terrestres a un par de cientos de metros, era fácil de explotar. Ahora tienen que ir al Golfo de México, aguas ultraprofundas, zonas complicadas para compensar el declive en producción mundial. Esto es un desafío económico y logístico y ético, como hemos visto en las ponencias anteriores. En el futuro tenemos que incorporar 50 millones de barriles día. Perdón, esto es para 2008. Ya se ha reducido esta línea de 45 a 50 millones de barriles día. Entonces, estos son 5 Arabias Saudí nuevos en los próximos 20 años. ¿De dónde se están escondiendo estas nuevas Arabias Saudí? Tal vez en el Polo Sur, porque no hemos perforado ahí, pero no me parece probable. Y luego tenemos el petróleo no convencional. Hace unos años se tenía grandes expectativas y decían, no hay pico de petróleo porque tenemos
las arenas bituminosas, tenemos pizarras de petróleo y estas cosas. Pero lo importante con el petróleo no convencional es la existencia de grandes cantidades de recursos no convencionales. Tiene poco que ver con su probable aportación futura al suministro de petróleo, porque la producción depende de muchísimas más cosas que disponibilidad geológica. Si no estamos dispuestos a pagar los precios éticos o medioambientales de explotar este recurso, no se van a explotar. Y si no se puede pagar la infraestructura y la tecnología para explotar esos recursos, tampoco se van a desarrollar. Así que, en algunos casos, tenemos grandes incertidumbres geológicas al respecto de estimaciones de petróleo no convencional y otras cuestiones significativas sobre la viabilidad práctica. Se han intentado explotar las pizarras de petróleo en los años 30, por ejemplo, pero comercialmente no han tenido éxito. Tal vez lo serán en el futuro, pero económicamente es un riesgo. Entonces, el petróleo no convencional es un gran interrogante, pero el tamaño del barril no tiene nada que ver con el tamaño del grifo. A mis alumnos en Uppsala les doy el ejemplo siguiente. Una cuenta bancaria. Si tienes $1 millón en una cuenta, eres millonario. Pero si por algún motivo solo puedes retirar $2,000 al año y lo retiras de la cuenta, eres un millonario sobre papel, pero no en la práctica, porque es tan difícil explotar tu riqueza. Es lo mismo con el petróleo no convencional. Tenemos miles de millones de barriles de petróleo en la pizarra, por ejemplo, pero es tan difícil de explotar y tan costoso, no será una solución. Como ha dicho Chris, todo tiene que ver con los flujos. Cualquier forma de recurso que no se puede convertir en producción es irrelevante para compensar el pico de petróleo o para aportar algo a nuestras necesidades de energía. Luego, una gran cuestión sobre la tasa de crecimiento de los no convencionales. Aunque esté ahí el barril, el depósito, el pool de recursos, lo tenemos en la tierra para utilizar, pero necesitamos un crecimiento sostenido del 10% en los próximos 10 a 30 años para poder explotarlos, para compensar el declive en la producción convencional. Pero tasas de crecimiento así no se han visto en ningún sistema global de energía en la historia. Y no se esperan por parte de las agencias de previsiones, la Agencia Internacional de Energía o la Administración de Información de Energía, como el Instituto Federal Alemán han dicho que después del pico de petróleo, la producción de petróleo no convencional modificará el declive en suministro en lugar de cerrar la brecha entre suministro y demanda. Va a modificar el declive, pero no va a compensar esta brecha, según esta institución alemana. Otro informe que ya se ha citado es un informe importantísimo. Es una revisión de más de 500 estudios y artículos sobre petróleo, utilizando una base de datos de la industria muy amplia, comparando varias previsiones energéticas globales. Su conclusión era que era probable un pico de producción de petróleo convencional antes de 2030 y también un riesgo de que ocurriera antes del año 2020. Otra conclusión era que las conclusiones que aplazan el pico de petróleo convencional después de 2030 dependen de distintas suposiciones que, en todo caso, en el mejor de los casos, son optimistas y en el peor, imposibles. Es decir, tasas de crecimiento disparatadas, pudiendo explotar así todos estos recursos rápidamente, por algún motivo que se desconoce. Entonces, hay un consenso entre analistas y profesionales del petróleo que dice que el pico de petróleo tal vez ya ha pasado o que se dará en el futuro inminente, pero todavía no lo hemos asumido en la mentalidad pública. Si no han leído el informe, se lo recomiendo, es muy bueno. Y por último, algo sobre el gas natural, el más limpio de los combustibles fósiles, y a menudo se propone como algún recurso puente hacia el futuro porque tiene pocas emisiones de CO2
en comparación con carbón y petróleo. Es eficiente, pero también muy limitado por los gasoductos. Es complejo de transportar en comparación con líquidos y sólidos. Y vemos un patrón similar en cuanto a los descubrimientos de gas. Vemos un pico en descubrimientos de yacimientos gigantes en los años 70. Desde entonces descubrimos cada vez menos yacimientos gigantes de gas. Y si estudiamos la cantidad total de gas convencional, veremos un pico parecido en descubrimientos. Como hemos visto, un pico en descubrimientos es suficiente para llevar a un pico de producción. La realidad del gas es así. Pocos países han obtenido gran parte del gas. Rusia es la Arabia Saudí de gas. Tienen una fracción muy significativa de las reservas mundiales de gas, seguido por Qatar e Irán. Juntos tienen más del 60% de las reservas de gas convencional. Al menos en el futuro, hay un gran interrogante sobre lo que pasará con estos tres países. Rusia tiene mucho potencial y merecen un estudio más profundo. Qatar, bien. Irán, políticamente inestable. Es difícil prever nada aquí, pero se necesita el gas de Irán para la producción de petróleo, porque hay que inyectar el gas en los yacimientos para mantener la presión. Si empezamos a utilizar el gas para exportar a otros países, tendrán menos producción de petróleo y reciben más dinero de la producción de petróleo que de gas. Entonces, la economía lo hace inviable. En cuanto a Rusia, el suministrador y productor más grande del mundo de gas, son vitales para la importación de gas de Europa, con más del 40%, y han tenido una tendencia a la baja de descubrimientos desde los 60. Serán el proveedor predominante en muchos documentos de política y de planificación energética. En Rusia, todo se reside en esta importante región de Siberia Occidental. Dos regiones, el Pur-Tass, montañosa, aquí en el norte, y el Yamal-Nenets, una región autónoma, aquí. Esta es la región de producción de gas más grande del mundo. Casi el 28% de todo el gas suministrado a Europa se origina aquí, y casi el 90% de toda la producción rusa se deriva de esta región. Así que es una zona importantísima, es el corazón de Europa. Nos suministra el gas natural y son estos tres yacimientos súper gigantes que tienen en esta región. Y aquí vemos los gasoductos que van hacia Europa. Y estudiando la región en más detalle, más del 95% de las reservas de gas recuperable en Rusia están en yacimientos gigantes o semigigantes, dominados por tres yacimientos supergigantes, Urengoy, Yamburg y Medevsha. En el año 99, estos tres yacimientos daban casi el 80% de toda la producción de gas de Rusia. Estos tres yacimientos, en 2004, habían decaído, suministrando solamente el 53% de la producción total de gas de Rusia. Así que son importantísimas. Pero también tienen sus problemas. Se descubrieron en los años 50, se explotaban en los años 60, llevan en producción mucho tiempo y ya están en la fase de declive. La producción de estos yacimientos está en declive desde hace tiempo. Se espera que esta tendencia continúe en el futuro. Y la propiedad normal de los yacimientos es que decaen rápidamente. Eso será un gran problema para Rusia. Tienen que compensar esta reducción en producción con algo. Aquí vemos la previsión de Gazprom. Tienen estos tres yacimientos y cómo se prevé su declive en el futuro. Y luego tenemos la producción no Gazprom, empresas privadas que esperan aumentar su producción en el futuro, y algún yacimiento gigante nuevo, Apeloina, que se está incorporando. Pero una gran fracción es lo que se llaman los proyectos no identificados, nuevos, que se tienen que incorporar para seguir aumentando la producción de gas. ¿Dónde? Uno está en el mar Barents, en el norte,
el yacimiento Strockman, que se estimaba 2013 para su incorporación, pero debido al tiempo muy extremo en esta zona con icebergs y más de 400 kilómetros hasta el puerto más cercano, es muy difícil de desarrollar. Se han ido aplazando y se espera que se empiece no antes de 2017. Y otra cosa que puede aportar a la producción futura de Rusia es la península Yamal, todavía más al norte. Y en la lengua local, Yamal significa el fin de la tierra. Los rusos tienen que ir al fin de la tierra para encontrar más gas para explotar. Y si encuentran petróleo más accesible en cualquier otra parte, lo utilizarían antes de ir al final de la tierra. Tienen yacimientos muy grandes que tendrán un gran impacto, aunque son más pequeños que los yacimientos mencionados. Una previsión de mis colegas, este yacimiento en rojo son los desarrollos de Yamal. Estos desarrollos, como hemos visto, van a ser pospuestos, depende de unos compromisos, unas inversiones, pero la crisis financiera ha causado este retraso y para los rusos les va a costar mucho, quizás mucho tiempo. Este es el plan, esta línea punteada son las previsiones de las autoridades rusas, pero está claro que posiblemente estos yacimientos entren en operación demasiado tarde para compensar la disminución de la explotación de los yacimientos actuales. Hay retos importantes en el futuro de suministro de gas. Esto es el 17% del gas producido en Rusia, es consumido en Rusia. Únicamente exportan una tercera parte de su gas natural. Si siguen con este crecimiento económico como el que tienen, van a consumir ellos mismos más gas natural y esto quiere decir que habrá todavía menos para Europa. Otro problema es que han comenzado a construir este gasoducto hacia China. China necesita mucho gas natural para sostener su crecimiento económico. Para los rusos sería muy bueno tener estos dos mercados, China y Europa, está claro. Por tanto, un pequeño resumen de Rusia. Pueden aumentar seguramente la producción, pero no de forma importante. 20% de incremento en el mejor de los casos, pero y un gran problema es la disminución de los grandes yacimientos y el desafío de nuevos desarrollos que son factores que limitan el crecimiento de esta actividad. Temas similares los podemos ver en el caso de otros mayores suministradores de gas a la Unión Europea, como son Noruega y Argelia. En Noruega han entrado en operación nuevos yacimientos, en Argelia también los problemas con los yacimientos existentes. Por tanto, parecen haber problemas con el suministro de gas natural para Europa en los próximos años. También el gas no convencional, en particular en Estados Unidos, el shale gas, que representa 20% de la producción americana de gas. Algunos han propuesto que habría que producir gas gas a partir de la pizarra. Una propiedad de esta pizarra es que permite compensar esta disminución anual del 20%.
Aquí, cuando tenían sobre todo una producción convencional de gas, hay varias propiedades interesantes. Otra cosa con respecto a estos desarrollos del gas a partir de la pizarra, era fácil obtener permisos para extracción bajo las estructuras legales. Se convencía a los propietarios que dejaran sus tierras. Los sistemas legales y económicos son bastante diferentes a los de Estados Unidos. En Europa es difícil trasladar este éxito con el gas, aparte de la pizarra, trasladarlo al contexto jurídico económico de Europa. No sabemos hasta qué punto es una pequeña burbuja o es algo que va a contribuir decisivamente en el largo plazo. También tenemos otra transparencia que es muy importante. Antes lo hemos oído. Una cosa importante cuando hablamos de la abundancia de la superficie de la Tierra en función de los procesos geológicos. No se sabe exactamente cuánto representa, pero es difícil de definirlo. Representa 0 a 100% de la abundancia de la superficie terrestre. La recuperabilidad, cuánta superficie terrestre, cuánta corteza terrestre se puede reutilizar. Esto importa sobre la producción futura y es un factor dinámico también, afectado por la economía, también las restricciones legales. Se puede desarrollar, se puede seguir produciendo el carbón en algunos lugares. Estos límites tienen importancia, especialmente en Estados Unidos, la aceptación social. Malcolm Tupman, por ejemplo, habló en la presentación previa y es algo que hace que la gente pues viva esto con dificultad. Depende de las políticas de implementación de nuevas leyes. Es muy importante entender la terminología de qué está hablando la gente actualmente. Y a mí me ha impresionado que los políticos tratan de hacer políticas para el futuro, mezclan las reservas y los recursos en análisis, a pesar del hecho de que son cosas totalmente diferentes. Cuando hablamos del carbón, con este ejemplo que les muestro en la pantalla, hacemos un pequeño agujero y medimos la capa de carbón y 100 metros de este agujero, de esta perforación, se hacen mediciones directas del carbón y en otras regiones habrá un carbón indicado, señalado. Hay que asegurarse de que sigue allí la geografía, la geología del carbón es de una forma que está en zonas de un espesor parecido. Hay recursos de carbón hipotéticamente posibles en algunas capas y los niveles de confianza son escasos, especialmente para saber si hay carbón. Algunos recursos, estimaciones de recursos globales, podemos ver que en 1937 Estados Unidos tenía mucho carbón, que fue cambiando, fue aumentando y luego disminuyendo a partir del 80 y ahora ha vuelto a aumentar desde el año 2007 muy rápidamente. Este salto enorme se atribuye a
un nuevo yacimiento en Alaska. Alaska tenía más carbón que el resto de Estados Unidos, pero este informe, el 98% del carbón en Alaska no ha sido descubierto. Son estimaciones y algunos analistas, si vemos las diferencias entre los recursos hipotéticos y los recursos medidos, podemos ver cambios similares. China tuvo un aumento significativo a partir del 2006. En los últimos años ha habido un aumento significativo en los recursos de carbón, pero muchos de ellos están en el aire. Hay algunos nuevos yacimientos en China, en la antigua Unión Soviética, en Alaska. Pronósticos adicionales son recursos hipotéticos que están presentes a nivel mundial. Muchos de los aumentos recientes en los recursos de carbón son aire y requerirían un aseguramiento científico. Es también un problema nacional. El carbón, el 90% de estas reservas mundiales se concentran en 6 países. Por tanto, no son recursos distribuidos de forma equitable, de forma compensada. No es un problema global, es un desafío local que tiene que ser gestionado. Hay que ver lo que sucede en los próximos años. Eso también es importante recordar, que cuando hablamos de suministro de carbón, los volúmenes que pueden ser extraídos y llevados a la superficie, utilizamos flujos de producción, y el carbón en el suelo, en la tierra, no es útil a menos que pueda ser producido, que pueda ser procesado. El suministro de carbón en el futuro debe basarse vamos a Gillette, al yacimiento de carbón de Gillette en el estado de Wyoming, con 182 billones de toneladas. Los recursos disponibles después de las restricciones alcanzan los 142 gigatoneladas y hay pérdidas. Las minas también se puede dividir por las estructuras y siempre hay que dejar carbón en los pilares. Hay que tomar medidas importantes de seguridad. Algunos procesos hay pérdidas en estos procedimientos de facturación. El 50% del carbón desaparece porque no puede ser extraído. Las personas, a los gobiernos, a los estados les importa el carbón porque viven de ellos, una fuente de riqueza muy importante. Solamente 9.100 millones de toneladas son recuperables económicamente. Las estimaciones de recursos son grandes cifras. Los geólogos les puede interesar, pero en la práctica tiene poco que ver con el carbón recuperable. ¿Dónde está este carbón recuperable? Una fracción importante en Estados Unidos, en Arabia Saudí, la antigua Unión Soviética, Rusia 8%, el resto está en Ucrania y Kazajstán, luego China en tercera posición, Australia, India, Sudáfrica y Polonia. Podemos ver que los primeros 6 países representan prácticamente el 90% de las reservas de carbón mundiales. No está bien distribuido, evidentemente, y donde se produce
Bueno, el mundo produce casi 7 gigatoneladas cada año, de ellas 2,7 gigatoneladas se producen en China, que representa el 42% de la producción mundial de carbón. Y a continuación viene en Estados Unidos, 3 veces menos que China aproximadamente, pero Estados Unidos representa prácticamente el doble que el número 3. Pueden ver que prácticamente los 6 primeros países representan casi el 80%, casi 90% de la producción. El 10, el 15% del carbón se vende en otros países en contraposición con lo que sucede con el gas o el petróleo, que son mayoritariamente exportados los grandes 6. Con los exportadores, la mayoría de los productores de carbón del mundo son muy pequeños en comparación. China, vemos este boom de los años 2000 con la economía china que se desarrolla tan rápidamente. Aquí vemos una imagen de las reducciones en América, los recursos de carbón recuperables en el año 96 con un gran tonelaje de carbón, 1 millón de megatoneladas, y en algunos países tienen carbón en Dakota, por ejemplo, en los Estados Unidos, pero han descubierto que tenían otras fuentes de energía que pueden ser explotadas y los recursos recuperables han disminuido de 25%. Y en el 1987 disminuyó todavía más. Un gran desarrollo se ha hecho en la mayoría del carbón en Estados Unidos, donde mucha gente trabaja en las granjas como granjeros y se han dado cuenta pues que contamina, el uso del carbón contamina los acuíferos, y la gente se pregunta si quieren grandes agriculturas o otras quizás más pequeñas, pero que sean sostenibles. Y han introducido nuevos sistemas legales para prevenir el uso o la depleción del carbón, 3.000 millones de toneladas. Era complicado tener los permisos para desarrollar estos yacimientos, para explotar estos yacimientos de carbón. Estas restricciones legales pues en Estados Unidos, y luego vemos el caso de Rusia con otro ejemplo importante, el segundo mayor productor de carbón del mundo, pero aquí tenemos en el centro de Siberia, en la cuenca de Liana y de Sambuska. Nadie vive allí, son condiciones terribles, no se trata de ser minero de carbón, es muy difícil en Siberia de todas maneras. Evidentemente son cuencas que se pueden explotar en el futuro, pero hay que hacer líneas de trenes, hay que construir ciudades, hay que hacer nuevas necesidades para desarrollar el carbón. En estas regiones se requiere tiempo, y aunque Rusia explotara estas regiones, se necesitarían muchas décadas para alcanzar la producción en estas áreas. Hay minas de carbón allí, pero bueno, está claro que en condiciones muy difíciles de acceso. Y otro ejemplo puede verse en Australia. Tienen amplias reservas de carbón y recursos. Sin embargo, la producción se origina en relativamente pocos lugares. Hay una restricción de la capacidad de exportación y luego también
un problema con las grandes distancias de transporte del carbón. Se necesitan puertos y como están tan distantes, pues esto aumenta los costes de transporte por carretera. No todo el carbón que se ha producido puede venderse y en este sentido esto es el ratio del carbón que se desecha, que se extrae directamente de la mina. Pueden ver aquí que esta tendencia ha sido persistente. En 1906 esto representaba 5 a 10% del carbón extraído de las minas de baja calidad y ahora esta tendencia ha ido en aumento y ahora cerca del 30% del carbón ha sido extraído de las minas de carbón de Australia. No se puede vender porque los consumidores no pueden pagarlo, es de baja calidad y hay problemas de transporte, como hemos visto. Es un muy buen ejemplo de la depleción de las reservas de carbón de la Comunidad Europea. Este carbón de desecho se lleva en algún sitio y colocado en grandes pilas o vertederos y bueno, está sujeto a regulaciones, a normas referidas al tratamiento de esos residuos y todo esto con la influencia que puede tener sobre los metales pesados que pueden contaminar ríos, etcétera. Otra cuestión que relaciona la producción de carbón con la producción de aceite es que viene del petróleo. En muchos casos se utilizan grandes máquinas que representan 25% de los costes conectados con esto y para el consumidor el 40% del coste es de transporte y el transporte, como hemos visto antes, representa el 95%, funciona el 95% con el petróleo y por eso no podemos, bueno, un ejemplo que se podría ver en Sudáfrica, producen mucho carbono entre 2004 y 2008. El coste del carbono ha aumentado del 8% en Sudamérica. El coste del diésel, un esquema similar en Indonesia, uno de los mayores suministradores, el coste del suministro del carbón ha aumentado de 400% en los últimos años. Por tanto, un resumen son las regulaciones y restricciones que son muy importantes para la producción futura y actúan como grandes limitaciones y las reservas pueden el desarrollo de estos recursos quiere decir poner más gente en las minas, desarrollar los yacimientos de Siberia Central y la historia, así como las tendencias políticas, no hablan de una relajación de estas restricciones. Al contrario, se impondrán normativas y tasas sobre la producción y el uso del carbón mayores y esto hará disminuir todavía más la producción. Para concluir sobre carbón y su producción futura, se determina más que nada por políticas en lugar de disponibilidad geológica. Algunas perspectivas optimistas para la producción futura parece que se han olvidado de las restricciones, sobre todo pensando en los recursos del carbón y diciendo sí, adelante con la producción porque los recursos matemáticamente se convierten en reservas, pero si estudiamos los datos históricos vemos que no es así. Y es algo en el que se basa los modelos económicos, pero no encaja bien con la experiencia histórica y carbón seguirá siendo una fuente importantísima de energía del futuro, pero como mucho puede aumentar por 20%, no aumentará por 10 veces como se ha previsto por algunos. Y acabando ya, conectando los
combustibles fósiles y otra crisis importante, la crisis del clima, y cómo los combustibles fósiles incidirá en el calentamiento antropogénico. Siempre se nombran los combustibles fósiles en este debate. Es una gran fuente de monóxido de carbono y las emisiones de CO2. Sabemos que las emisiones de CO2 antropogénicas y el uso de combustibles fósiles están estrechamente vinculados. Casi el 60% de la liberación de CO2 de la humanidad es de la producción energética. Y como podemos ver aquí, las emisiones de este grupo que sigue pensando en las cosas tal como están, es decir, el desarrollo continuado del mundo desarrollado, el mundo emergente siguiendo por detrás, y estos escenarios prevén un aumento de combustibles fósiles desde el nivel actual a lo largo de los próximos 90 años a 3 veces su tamaño actual, es decir, muchos más yacimientos de petróleo. Y si estudiamos estos escenarios, cuentan con 300 millones de barriles día por el año 2100. China aumentando su producción de carbón por 10 veces en los próximos años y otras cosas desorbitadas. Y aunque han calculado todo muy bien para la interacción atmosférica, seguramente están alimentando estos modelos económicos con cosas cuestionables como costes y precios futuros de carbón y petróleo. Por ejemplo, que se podría liquidar carbón a $15 barril, o que el petróleo tendría coste de $50 barril por el año 2100. Cosas que, como mucho, son cuestionables. Aquí el premio Nobel por hablar de las emisiones de CO2. Pero cuando hablamos de este mundo de 6 grados más, también están pensando en el uso futuro de combustibles fósiles. Esta es la producción futura de carbón en esta familia, pero se basa en la suposición de que la producción de carbón de futuro aumentará por 10 veces, que no encaja muy bien con las tendencias históricas. Así, concluyendo, algunas o todos los escenarios de emisiones que se utilizan en estos informes esperan un aumento de la producción de combustibles fósiles en el futuro, y estas proyecciones se pueden justificar basadas en datos históricos y tendencias que hemos visto para petróleo, gas natural y otras cosas. Entonces, el pico de petróleo, pico de carbón, etcétera, y previsiones realistas se deberían considerar, porque muchos de estos modelos tan dramáticos se basan en la suposición de que no hay ningún problema de suministro con combustibles fósiles, que tendremos un crecimiento exponencial en el uso y producción de combustibles fósiles. Entonces, esto es una cuestión clave para tener modelos de calentamiento global mejor. En cuanto a estas conexiones entre calentamiento global y combustibles fósiles, tienen un estrecho vínculo, y el pico de petróleo es una mala noticia para la economía, pero es algo que limita nuestra capacidad de contaminar en el futuro. La sensibilidad del clima es otro factor a considerar. Es mucho más sensible de lo que podemos pensar. No necesitamos tanto CO2 que daña la atmósfera. No es mi área de especialidad, pero muchos de los modelos de clima se basan en la suposición de que el uso de combustibles fósiles aumentará exponencialmente en el futuro. Y si pensamos que CO2 creará un mundo más caluroso, pero el uso de combustibles fósiles y carbón aumenta exponencialmente, está claro que tendremos un planeta más caliente. Pero estas suposiciones son realistas. No deberíamos utilizar otras aportaciones a los modelos de clima. Tal vez es algo que deberían desarrollar para desarrollar un modelo de emisiones más realista. Así que muchas gracias por su atención. Bien, ¿alguna pregunta? Antes de empezar por
finalizada la sesión. Cansancio quizás ya nos afecta a todos un poco, ¿no? Perdón, sí, vale. Thank you very much for your... Muchísimas gracias por esta información y todos los datos que nos ha proporcionado. Respecto a los modelos de cambio climático, estoy de acuerdo. Hemos hecho un trabajo similar en cuanto a que el modelo de IPCC no considera el pico de petróleo ni el pico de carbono. Así que seguramente son absurdos, pero por otro lado, muchos modelos climáticos no consideran el problema de este futuro. Pero si liberamos este CO2 en la atmósfera, el problema no es la demanda, sino qué pasa con el CO2 que liberamos a la atmósfera. Este es el punto en el que el pico de CO2 y el cambio climático y todo eso se dará, pensamos entender. Hay personas quienes creen que no es importante ver lo que pasa con el pico de petróleo. ¿Qué opina al respecto? Pienso que es una simplificación, ya que nuestra capacidad de emitir gases del efecto invernadero está estrechamente vinculado con nuestro uso de combustibles fósiles. Si intentamos simplificar esto, veremos que hay fuertes vínculos entre economía, ecología y energía. Y si ignoramos alguna de ellas, si solamente hablamos de clima y ecología o clima y economía sin tener en cuenta la energía, pasamos por alto algunos factores importantes. Entonces el pico de petróleo seguramente es una mala noticia para la economía, llevándonos a mayores precios de petróleo, disminuyendo la demanda de petróleo, limitando nuestra capacidad de emitir CO2. Ahora hay una guerra de trincheras entre los distintos grupos. Muchos modelos climáticos ignoran las limitaciones de crecimiento. Tampoco se molestan en estudiar los modelos económicos, solamente se concentran en las interacciones atmosféricas. Pero si estamos aportando suposiciones no razonables con suposiciones, es decir, que no son razonables para precios y suministro del futuro, tendremos unos resultados tampoco razonables en cuanto al futuro de cambio climático. Hay que fomentar una estrategia más multidisciplinar con más interacción entre los distintos campos para estos modelos de cambio climático. Michael ha destacado un punto fundamental con esta excelente presentación, pero con esta cuestión del modelo IPCC ya ha destacado el hecho de que el IPCC ha hecho un lío con todo. Es un desastre porque han seguido con los modelos hasta 2100, lo cual no tiene ningún sentido. Nunca llegaremos a esas concentraciones o a esas temperaturas dentro de esa suposición, pero hay que darnos cuenta de que un exceso de optimismo, es decir, que el cambio climático no se dará por esta falta de combustibles fósiles, según algunas fuentes, 350 partes por millón de CO2 es demasiado y ya tenemos 390. Y según algunos, el límite total es de 450. Es como frenar un coche. Hay un muro al final de la carretera, pero ya vamos demasiado rápidos para frenar. El problema, en mi opinión, y es un error por parte del IPCC, porque han hecho un desastre con estas predicciones a larguísimo plazo. El problema son los próximos 10 años. ¿Qué haremos si alcanzamos este punto de inflexión más allá de 450 partes por millón? Entonces no sabemos qué diablos pasará y podría ser sumamente
malo. Estoy de acuerdo que el IPCC ha pasado por alto muchas cosas importantes y hay que considerar estas cosas. Algunos dicen que el pico de petróleo resolverá el problema del cambio climático, pero está olvidando la sensibilidad climática y otras cosas que no tienen nada que ver con pico de petróleo, puntos de inflexión y otras cosas. Hay que tener más investigación sobre los sistemas climáticos y cómo funcionan. El pico de petróleo no necesariamente arreglará el problema del cambio climático. Podríamos estar en un problema muy negativo de un mundo sin energía y un mundo muy caliente. Entonces siempre hay que tener más investigación. ¿Alguna más? Bueno, pues damos por terminada la sesión de hoy. Si no, vamos a dar por concluida la sesión. Y vamos a empezar en la mesa redonda. Tenedlo en cuenta, no a las 9:30, sino a las 9, para que no haya confusiones. Hasta mañana.